Muy buenos días, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra clase de hoy día viernes, que corresponde a todo lo que tiene que ver en materia de salario. Inicialmente pues estaremos hablando acerca de las generalidades y definición del salario. Segundo, aquellos pagos que constituyen salario. Tercero, aquellos pagos que no constituyen salario. Y por supuesto los tipos de remuneración. Entonces nos corresponde ahora hablar acerca de la definición y generalidades del salario. De acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, tenemos que salario es toda aquella remuneración que de forma ordinaria, de forma fija o ya sea bien variable recibe el trabajador. Hay que mencionar aquí que el salario se convierte en el tercer elemento dentro de la contratación laboral, ¿sí? Y hemos mencionado en clases anteriores a esta o a estos espacios de que el salario realmente es motivado por una necesidad o fin social que tiene en principio cada persona, ¿sí? Entonces esta remuneración es el resultado de una contraprestación, es decir, de un servicio que el trabajador ha realizado a el empleador, pero que tiene un derecho, por supuesto, a que éste le sea dignificado en moneda, ¿sí? En dinero, para que de una u otra forma pues lo pueda emplear para todas las necesidades que tiene. También encontramos que dentro de la definición de salario está todo lo que el trabajador recibe no solamente en dinero o en especie, y que de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos menciona que están comprendidas las primas, los sueldos, las bonificaciones habituales, todo lo que es trabajo suplementario, entendiéndose que están incluidas las horas extras, el recargo nocturno, así como todo lo que se remunera por descansos obligatorios y porcentajes de ventas y comisiones, ¿sí? Así entonces, ya de manera más general encontramos que los pagos que constituyen salario son entonces las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, las remuneraciones por trabajo dominical y festiva, las bonificaciones convenidas con el trabajador y que van a constituir salario, y aquellos viáticos permanentes por manutención o alojamiento. Hay que decir aquí que la generalidad es que para que cualquier tipo de conceptos convenidos entre el empleador y el trabajador es importante que se cumpla una periodicidad. Es decir, se establezcan unos plazos para el reconocimiento de estos conceptos. Esto hace que se convierta en una permanencia y hace, por supuesto, que automáticamente, por disposición de las partes, se conviertan en pagos salariales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer la liquidación de las prestaciones sociales. Por otra parte, tenemos aquellos pagos que no constituyen salario. Y tenemos que revisar el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, que nos señala que no constituyen salario todas aquellas sumas o conceptos que de forma ocasional, escúchese bien, ocasional, ¿qué quiere decir esto? Que de forma extraordinaria, que no cumple con una periodicidad puntual, no hay fechas establecidas para poder hacerlo, pero que por disposiciones de las mismas partes, es decir, del empleador y trabajador, o por la liberalidad o por la unilateralidad de parte del empleador, ¿sí? Porque de pronto es un buen trabajador, porque de pronto es una fecha especial específica, porque de pronto específicamente hay algún acto sobre, digamos, como en el caso, por ejemplo, de que el trabajador se va a casar, ¿sí? Entonces el empleador decide hacerle reconocerle una bonificación o un regalo específico. No quiere decir ahora de que esto se va a convertir en algo permanente, ¿sí? Esta ocasión, repito, es algo simplemente motivado, pero que no tiene una estructura específica de plazos ni de tiempos, ¿sí? Adicionalmente a esto, el Código Sustantivo nos habla de que pueden no constituir salario aquellas primas, propinas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, ¿sí? Que de una u otra forma entre las partes se hayan determinado como pagos que no van a constituir salario. Por otra parte, también tenemos todos aquellos beneficios o auxilios que de forma habitual o de forma extralegal reciba el trabajador, como bien pueden ser alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales, vacaciones o servicios o de Navidad. Pero hay que tener en cuenta lo mencionado anteriormente, es decir, que es muy importante respetar aquí la autonomía de las partes y lo que por mera liberalidad el empleador pues ha considerado para el efecto de su reconocimiento, ¿sí? Entonces, aquí cabe mencionar lo que dice esta presentación. La ley de forma expresa señala
qué pagos constituyen salario y qué pagos adicionalmente a eso no constituyen salario. De allí que se puede entrar a definir por las partes, ¿sí? Pero en ningún momento se puede desconocer la naturaleza salarial y lo que eminentemente esto representa para el trabajador. Por otra parte, aquí hay una pregunta de reflexión para que ustedes al final, por vía de grupo WhatsApp, ustedes me puedan comentar acerca de qué opinan de esto. ¿Se hace obligatorio realizar el pago de salario? Y yo le podría añadir a esto que qué pasa en estos eventos, por ejemplo, en donde se ha declarado una pandemia, ¿sí? Y sería obligatorio seguir seguir realizando el pago de salario. Esto quiero que ustedes me lo comenten por el grupo. Empecemos entonces por hablar también acerca de los tipos de remuneración, es decir, los tipos de salario, ¿sí? La norma a nivel del Código Sustantivo del Trabajo nos refiere que se pueden establecer unas modalidades, es decir, digamos unas clasificaciones en donde nos permitirá de pronto estructurar acerca de los tipos de remuneración. Así encontramos el artículo 129 que nos habla acerca del salario en especie, entendiéndose que es toda remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa, ¿sí?, del servicio, y nos dice que puede entrar a establecerse específicamente entre un salario en especie lo que el empleador logre reconocerle por alimentación, para habitación o vestuario, ya sea para el trabajador o para su familia. Pero esta convención del reconocimiento del salario en especie debe quedar consagrada dentro del contrato de trabajo. Así como también nos dice que debe valorarse, ¿sí?, a falta de estipulación, esta pues no puede llegar en ningún momento a exceder del 50% del salario que recibe el trabajador, porque así como lo acotábamos inicialmente dentro de la presentación, el salario es un reconocimiento a la contraprestación del servicio que el trabajador le presta al empleador. Por tanto, tampoco podemos caer en un abuso, en un desfase, en el sentido de poder reconocerle todo en especie y de que no se le entregue algo monetario, ¿sí?, para que el trabajador termine de hacer sus pagos y para el efecto de que él lo logre, gastar o emplear en los conceptos que bien él requiera hacerlo. Esto va muy conexo al derecho de la vida, al derecho de la dignidad humana, pero también al derecho de las libertades. Por lo tanto, no puedo interrumpir expresamente en considerar que el trabajador reciba más allá del 50% de su remuneración en conceptos en los que él no va a poder después poder de pronto obtener alguna liquidez frente a los mismos, ¿sí? Por otra parte, tenemos que cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, este salario en especie no podrá exceder en ningún momento del 30%, es decir, aquí ya existe un límite. Cuando el salario sea mínimo legal vigente, este no puede exceder del 30%, ¿sí? Por tanto, simplemente basta con tomar el salario mínimo que tenemos fijado para el 2020 y multiplicarlo por el 30%. Entonces, este salario mínimo, en el evento de estar en 878,000 pesos, a multiplicarlo por el 30%, nos va a dar el límite máximo que nosotros podemos entrar a reconocer como salario en especie. Y cuando no se trate de salario en especie, sino que exceda por encima de también la norma me habla de que en ningún momento podrá exceder del 50%. Entonces, cuando se trate de salario mínimo, a modo de resumen, será el 30%. Y cuando exceda de ese salario mínimo en adelante, entonces no podrá exceder en ningún momento el 50%. Otro tipo de remuneración que nosotros encontramos es el llamado jornal. Los jornales son aquellos que se reconocen a todos aquellos trabajadores que laboran por días. Entonces, laboran por días, les es liquidado el día, el valor de su seguridad social por días y su prestación social por día. Es decir, en ningún momento la norma me está hablando de que va a existir un desconocimiento y una falta, por así decirlo, de garantías establecidas para el trabajador por el solo hecho de que se vincule por días, ¿sí? Y por otra parte tenemos otro tipo de remuneración conocido por todos nosotros muy comúnmente, como lo es el salario. El sueldo. El sueldo, que es aquel establecido por periodos mayores de máximo 30 días. Y esto pues a nosotros legalmente nos vinculan al momento de realizar un contrato de trabajo. Esto es lo que pactan de forma muy regular con nosotros, es decir, el pago de un sueldo, que normalmente, repito, no puede ser superior a 30 días. Por otro lado, también tenemos el salario mínimo. Este salario mínimo debemos considerar que, como bien lo dice la norma, es una remuneración muy básica, muy específica,
¿sí? Muy, digamos, mínima para efecto de poder solventar todas aquellas necesidades normales que tiene el trabajador, y no solamente él propiamente, sino también pues su familia. Entonces, la norma nos habla de que para efectos de poder fijar ya a nivel, de pronto a nivel nacional, a nivel gubernamental, el salario mínimo, se deben tener en cuenta unas condiciones para que se establezca esta fijación del salario mínimo, como lo es el primer caso, el costo de vida, a través de estadísticas y de tendencias que el mismo DANE pues le presenta al mismo gobierno. Por otra parte está la capacidad económica que tienen las empresas, las condiciones de cada región. Por otra parte está tener en cuenta las facilidades con las que el empleador, le proporciona al trabajador todo lo que tiene que ver con el tema de habitación, de cultivo, de combustible. Y también por otra parte está el tema de alojamiento, que de una u otra parte también debe ser considerado a la hora de la fijación de este salario mínimo. Este salario mínimo no puede fijarse de forma automática para el caso de cuando se tiene como tal contemplado dentro de la cláusula el reconocimiento del salario mínimo. A diferencia de cuando tenemos salarios superiores al mismo y debemos hacer un incremento, simplemente lo que hacen muchas veces las partes es entrar a reconocer el mismo porcentaje de ya sea bien del IPC que se utiliza como base o parámetro para el incremento del salario, o ya sea bien porque las partes han decidido pues estipular un porcentaje específico. Sin embargo, el Código Sustantivo nos habla de que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior al mismo. ¿A quién se debe hacer el pago del salario? Se debe hacer en principio, ¿sí?, al trabajador o a una persona autorizada por él mismo. Por otra parte, tenemos que el salario debe hacerse en los periodos convenidos en el contrato de trabajo o por la convención de las partes, como es el caso, por ejemplo, de los contratos verbales, y debe hacerse en moneda legal. Por otra parte, tenemos que debe hacerse con el reconocimiento no solamente de la remuneración fija ya estipulada de forma ordinaria, sino que si a su vez se ha dado la oportunidad para que el trabajador haya trabajado un trabajo suplementario, es decir, mediante horas extras o ya sea bien mediante el reconocimiento del recargo nocturno, este sea tenido en cuenta para el efecto de la liquidación de ese salario y por supuesto de ese pago, ¿sí? Y además, cuando ese pago se realice en moneda extranjera, pues hay que decir que hay que hacer el cambio. Hay que buscar la tasa de cambio del día en el que se vaya a realizar el pago y poder efectuarlo en los periodos y por supuesto por los medios correspondientes, porque aquí hay que decir que hoy en día también debemos tener en cuenta el tema de que el trabajador no solamente se le paga en efectivo. Muchas veces el empleador ha dispuesto de que el trabajador tenga una cuenta de nómina y por supuesto se le hace el pago correspondiente a ese medio que como tal ya quedó pactado entre las partes, ¿sí? Aquí una vez más recordar que si el pago se hace en moneda extranjera, simplemente el trabajador puede decidir de si se le prefiere que a él, pues, él reciba el pago en moneda extranjera o bien sea que se le haga a moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio. Hay unas provisiones en materia salarial. Digamos que en primer término está prohibido el reconocimiento del pago del salario todo en mercancías, porque si nos volvemos nuevamente a la remuneración en especie, recordemos que allí existen como tal unos montos máximos que deben considerarse, el 30% para cuando el trabajador devengue el salario mínimo y el 50% para cuando el salario sea superior a este. Entonces, por eso está prohibido el pago de salario en mercancías o en cualquier otro medio semejante, ya sea bien alojamiento, vestido o alimentación, que repito, logren como tal vulnerar, ¿sí?, esas necesidades básicas que el trabajador tiene. Adicionalmente a esto, también se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres siempre y cuando, por ejemplo, el trabajador de una u otra forma no requiera, digamos, consumir específicamente este tipo de herramientas o de insumos, porque esto estaría atentando automáticamente contra el principio de la libertad que toda persona en principio tiene para poder disponer y decidir qué puede hacer con su salario. Por otra parte, también tenemos el lugar y tiempo de pago para el salario. Cuando ustedes estaban en la redacción del contrato de trabajo, allí existe una cláusula correspondiente al lugar en donde debe realizarse el pago del salario. Y dice que
allí se debe indicar el lugar expreso, sea bien que se haga en la empresa, en el sitio o domicilio de la empresa, o sea bien que se haga por medios electrónicos a través de una cuenta de nómina o se realice por transferencia, ¿sí? Pero queda prohibido el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo o en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, porque no es lo que realmente acostumbra a pactarse para el efecto de lugar y pago del salario. El salario se paga directamente al trabajador o a una persona que él mismo autorice, no a una persona en contrario, porque si nosotros como empleadores lo hacemos, se entenderá que no hemos realizado el pago oportuno en el lugar y fechas previstas para el mismo. Así también cabe mencionar el salario básico para las prestaciones. ¿Cuál se va a considerar como el salario básico para las prestaciones? Pues toda aquella remuneración ordinaria de forma fija y de forma variable. ¿Qué quiere decir de forma fija? Que cuando nosotros hemos establecido una suma ya determinada y que no tiene cambio sustancial entre un periodo y otro, esa va a ser la base que nosotros utilicemos para la liquidación de las prestaciones sociales, como lo son las cesantías, los intereses de cesantías, las primas y las vacaciones. Y cuando se trate de una remuneración variable, porque nosotros estamos haciendo el reconocimiento del trabajador frente a un trabajo suplementario, como es el caso de las horas extras, de el recargo nocturno, de comisiones, por ejemplo, por ventas que le reconocemos al trabajador y que hacen parte constitutiva del salario, como en el caso, por ejemplo, de las bonificaciones, como en el caso, por ejemplo, de algunos conceptos que bien pueden llegar a considerarse como salario. Estos deben quedar entendidos como parte de la base que se determina para el efecto de poder liquidar nuestras prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales serán tema de nuestras próximas clases, por supuesto, que por este medio les estaré enviando. También existe otra parte importante, que es el tema de la irrenunciabilidad del salario. Cuando nosotros estamos hablando de la irrenunciabilidad, por supuesto, nos lleva a hablar acerca de un principio, porque esto se convierte en un principio en materia de legislación laboral, ¿sí? Y nos dice el código directamente, el derecho al salario es irrenunciable, es decir, a nadie se le obliga por temas de sexo, de género, de familia. Es decir, no se puede discriminar a nadie a recibir esta remuneración por una contraprestación que el trabajador ha recibido, y por eso no la puede ceder en todo ni en parte, ni tampoco el trabajo se puede entender que va a ser siempre a título gratuito. Y si es a título oneroso, pues las mismas partes, o en este caso, pues existirán unos aspectos a nivel legal que se deberán tener en cuenta, como lo veremos a continuación, para el efecto de poder fijar cuánto puede llegar a ser ese salario, ¿sí? Entonces, este principio inicialmente se fundamenta mucho en el tema de los niveles de vida, de la calidad de vida del trabajador, del derecho a la dignidad que el trabajador tiene derecho, y por tanto no le puedo entrar a coaccionar ni tampoco a obligar que él renuncie a su salario por cualquier situación que se esté presentando por parte de la empresa, o ya sea bien para el caso del empleador. Todas aquellas disposiciones legales que se hayan entrado a pactar con relación al salario, pues son de orden público y como tal deben respetarse, ¿sí? Todos aquellos derechos y prerrogativas, es decir, todas aquellas garantías que se le reconozcan al trabajador, se entienden que se van a respetar, pero en ningún momento se pueden entrar a ser mínimes o inferiores, es decir, a vulnerarse por encima de lo que está en el Código Sustantivo de Trabajo. Y nos dice finalmente dentro de esta presentación que la imposibilidad constitucional de modificar las condiciones del trabajo estarían atentando una vez más contra los beneficios para la dignificación o de la vida del trabajador. Entonces, una vez más corrobora lo que hemos mencionado anteriormente. Si este es el tercer elemento en lo que el empleador de una u otra forma se obliga para con el trabajador al reconocimiento de un salario, debemos entender que esto pues se convierte en un telar importante a la hora de sustentar monetariamente, a partir de ese esfuerzo, a partir de esa necesidad, a partir de ese servicio, a partir de esos objetivos cumplidos por parte del trabajador, para que se le sea reconocido una remuneración. Y finalmente, pues hay que considerar dentro de esta temática del salario todo lo que tiene que ver con el principio laboral a trabajo de igual valor, salario igual. Aquí tenemos que hablar acerca de que en primer orden, tenemos que considerar que a trabajo igual, desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia, también iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 2 trabajadores o 3 trabajadores dentro de un mismo puesto, ¿sí?, en diferentes áreas, cumpliendo una misma jornada y bajo unas mismas condiciones establecidas para todos, en ningún momento puedo dejar de considerar el tema de que para un trabajador sea inferior con relación al otro.
debo manejar aquí el principio de la igualdad, que entre otras cosas también es un principio no solamente a nivel laboral, sino que también se convierte en un principio a nivel constitucional. ¿Sí? Entonces no puedo establecer, digamos, ningún tipo de discriminación por temas de edad, por temas de género, por temas de sexo, por temas de nacionalidad, de raza, de religión, de opinión política o actividades sindicales, o menos aún por la simple consideración del mismo empleador. ¿Sí? Todo trato, toda situación que de una u otra forma ponga en descontento este servicio prestado por el trabajador y que sea desconocido, o sea, en este caso, pues entrado digamos, para efectos de que sea reconocido su salario, no puede entrar a vulnerarle, ¿sí? Ni generarle factores que de una u otra forma puedan demarcar un beneficio o un trato al uno mejor o desigualitario con relación al de los otros trabajadores, ¿sí? Y por último, pues aquí está la bibliografía. Simplemente quiero que nosotros también, a modo de investigación, podamos leer acerca del salario integral y de que también por este grupo de WhatsApp que nosotros tenemos podamos hacer las respectivas indicaciones con relación a las características generales que se deben comprender por el salario integral. Muchas gracias por el tiempo y quedo atenta a cualquier inquietud o duda que ustedes tengan. Gracias.